Buenos días a todos quienes nos acompañan hoy en esta sesión del grupo ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Como ustedes saben, Pacto Global cuenta en estos tiempos, con 10 grupos de trabajo, uno de ellos transversal de derechos humanos y 9 que corresponden a distintos ODS que han sido priorizados por nuestras empresas. Uno de ellos es justamente el ODS 16, y en él hemos venido trabajando el año pasado principalmente con el tema de los canales de denuncia, que concluyó y terminó en un ciclo con distintas sesiones que abordaron cada uno de estos canales y con un documento general y una revista también donde van descripciones de cada uno de los canales con la visión de cada uno de los expertos a cargo. En este nuevo ciclo, siempre representado por la Bolsa de Santiago, a través de quien nos acompaña aquí, Gloria Timerman, y en esta oportunidad también Carlos Molina, hemos dado inicio a un nuevo ciclo. Este nuevo ciclo va justamente y aborda justamente la sostenibilidad tributaria, dado que hoy día es una variable cada vez más importante que está tomando relevancia en los factores ASG, como nos va a explicar Sandra Benedetto, socia del área legal y tributaria de PwC, que nos acompaña. Así que este ciclo nuevo comprende 5 sesiones. La primera de ellas que vamos a tener hoy día sobre sostenibilidad tributaria, que es el 9 de junio sobre caso de empresa de Enel Américas, el 7 de julio con cómo reportar en GRI, con Andrea Pradilla, directora para Hispanoamérica de GRI, el 11 de agosto con una mirada desde el CSA, con el director de CIP Global Sustainable, y el 8 de septiembre con importancia regulatoria con el Servicio de Impuestos Internos. Así que es una serie que vamos a abordar el tema de sostenibilidad tributaria y vamos a poder profundizar en cada una de estas temáticas. A continuación, entonces, dejo con ustedes a Gloria Timerman, de la Bolsa de Santiago. Gracias, Margarita. Primero, las disculpas del caso. Mi computador no funciona, así que estoy de mi teléfono. Pero quería aprovechar de darles la bienvenida, agradecerles su participación en esta actividad. Para nosotros como Bolsa de Santiago, nos parece muy interesante estar a cargo por 4º año consecutivo del grupo de trabajo del ODS 16. Y quisimos abordar el tema de la sostenibilidad tributaria porque cada vez está más presente y los criterios ASG están permeando en las organizaciones de manera de exigirles que vayan comentando y contando y transparentando cuál es su contribución a través de los impuestos que se paga. Para nosotros creemos que esto contribuye a que las organizaciones y los países sean más transparentes, más pacíficos y más inclusivos. Y condiciones básicas para lograrlo son la integridad, la transparencia y el compromiso de todos. Así es que quiero agradecerle a Margarita, que representa Pacto Global en Chile, y a Sandra, porque sin la ayuda de privados expertos es difícil abordar estos temas y creemos que esta serie de webinars nos va a permitir avanzar en eso. Así que muchas gracias y esperemos que esta jornada sea de su interés. Gracias, Margarita. Muchas gracias a María Gloria Timerman, gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la Bolsa de Santiago. En el día de hoy, entonces, nuestro programa será con una presentación de Sandra Benedetto, socia del área legal y tributaria de PwC de Chile, y luego una conversación y preguntas del público. Así que mientras escuchan la presentación de Sandra, pueden preparar sus preguntas en el chat o levantar la mano. Vamos a estar acompañados en el panel con Carlos Molina, que nos acompaña, gerente de auditoría y control de la Bolsa de Santiago, y esperamos esta actividad se prolonga entonces hasta las 11 de la mañana. Sandra Benedetto es socia del área legal y tributaria de PwC Chile. Ella es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho, LLM y certificado en Tributación Internacional, ITP, de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Sandra se unió a PwC Chile
en 2005 y actualmente es socia de la firma. Anteriormente trabajó en el área de normas internacionales del Servicio de Impuestos Internos por más de 6 años. Actualmente es miembro del Tax Policy Board de Price a nivel global, en representación de los países de América del Sur, sin contar Brasil, y lidera el compromiso Net Zero de la firma para los países justamente de esta región. Es un tema muy importante, Sandra, ese que nos complementa muy bien en la labor también que hace el Pacto al respecto. Sandra es especialista en el asesoramiento tributario de grupos empresariales locales y multinacionales con un fuerte componente internacional. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día, por tu disposición y tu tiempo, así que estamos muy atentos a tu presentación y a que el público también pueda elaborar sus preguntas mientras tanto. Bueno, primero, muchísimas gracias, Margarita, por la presentación. La verdad que estoy muy contenta de poder tener este espacio para compartir con ustedes. Muchas gracias particularmente a la Bolsa de Santiago y a Pacto Global Red Chile. Como les digo, me parece estupendo que se puedan generar estas instancias en que podamos ir discutiendo temas que son temas nuevos, temas que se vienen, y creo que es una mirada un poco distinta de que... de los impuestos que tradicionalmente se han mirado también de una forma bastante diferente a como lo vamos a comentar hoy día. ¿Cuál es la idea básicamente hoy día? Hoy día tenemos una agenda un poquito apretada, yo voy pasando por algunos temas que me parecen relevantes, básicamente para que ustedes tengan un contexto, una idea de qué es lo que hablamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad tributaria, y creo que también va a ser importante porque les va a dar un cierto contexto a las charlas que tienen después. Nosotros conocemos bastante el trabajo que hizo Enel precisamente en materia de contribución tributaria, trabajamos junto con ellos, y también estamos bastante, digamos, involucrados en los temas de GRI, que son las charlas siguientes, así que nos parece que esto les va a dar un contexto interesante para entender hacia dónde va este tema, ¿ya? Bien. Como les digo, la agenda que tenemos es una agenda en que vamos a hablar un poquito de una mirada tradicional de los impuestos, cómo tradicionalmente hemos mirado los impuestos y cómo de alguna manera toda esta evolución en materia de ESG está poniendo en jaque tal vez un poquito esa mirada. Vamos a mirar en términos bastante generales también y bien resumidos cuál ha sido la evolución internacional en materia impositiva en los últimos 10 años y cómo eso nos está impactando y cómo luego vemos que el tema impositivo se relaciona con el tema de ESG y qué es lo que nosotros creemos que cualquier empresa que quiera estar preparada para lo que se viene tiene que al menos preguntarse y plantearse y definir en el fondo cuáles van a ser sus canales de acción o las principales medidas que va a tomar. Entonces, lo primero tal vez es preguntarse, bueno, normalmente cuando uno piensa en los impuestos, si uno pregunta a cualquier persona en la calle, alguien que no sea tributarista, ¿en qué piensa cuando pensamos básicamente en los impuestos? Entonces, normalmente las ideas que se vienen a la cabeza son, bueno, por un lado, obviamente, el tema de recaudar, ¿cierto? Financiar. Recaudar para financiar determinadas acciones, determinados proyectos, etc. También los impuestos muchas veces son mirados como una mecánica de incentivo o desincentivo de determinadas conductas, y también como una forma de redistribuir riqueza en miras, digamos, a una mayor equidad. Y también generan, digamos, un vínculo, por ejemplo, con empresas, si pensamos en empresas o contribuyentes, personas naturales, que de alguna manera contribuyen o aportan a la sociedad, tal vez en respuesta, digamos, a las prestaciones que se reciben por el mismo hecho de vivir en una determinada sociedad. O sea, nosotros usamos las calles, usamos el sistema público. Hay también un sentido, digamos, de un vínculo cívico que une, digamos, el pago de los impuestos con el hecho de que uno participa y vive en una sociedad. Y por otro lado, bueno, ¿en qué pensamos? No sé si en contraste, pero si llevamos esto mismo, ¿en qué pensamos? ¿O qué es lo que se nos viene normalmente a la cabeza cuando nosotros pensamos en materia de sostenibilidad? Bueno, en primer lugar, obviamente el tema de cambio climático, todo lo que tenga que ver con la prevención de contaminación, tema de protección de recursos naturales vinculados a protección de la biodiversidad y ecosistema, temas de economía circular muy anclados, ¿verdad?, en la idea de reciclar, reutilizar, de reducir, y también todo lo que tenga que ver con otros impactos sociales distintos a los temas propiamente
medioambientales, como son, por ejemplo, el tema de inclusión, disparidad de género, temas de cómo se aborda, digamos, el abuso de fraudes, etc. Entonces, pareciera ser, y así se ha planteado tradicionalmente, que va por canales distintos. Y por ejemplo, si uno mira incluso la evolución o cómo esto ha sido planteado incluso en los medios o en las discusiones públicas, es interesante porque si uno mira, por ejemplo, a principios, digamos, de la década pasada, hubo una serie de casos muy famosos en materia tributaria que pusieron de alguna manera en jaque todas las normas tributarias internacionales. Y se cuestionó a muchas de las grandes empresas porque en definitiva no pagaban o no terminaban pagando impuestos, a pesar de que eran empresas, digamos, bastante rentables, no pagaban impuestos en ninguna jurisdicción. Y de alguna manera, poner en el tapete esta discusión también se produjo en materia de ESG, en que básicamente se plantean los grandes casos asociados generalmente, por ejemplo, a temas medioambientales. Este es un poco el contexto. Entonces, normalmente, cuando uno habla de impuestos, las empresas generalmente se han enfrentado a los impuestos mirándolo más bien como un costo que debe minimizarse, generalmente asociado a un gran valor, digamos, en la posibilidad de minimizar la carga tributaria fiscal, digamos, en la carga tributaria total, en que muchas veces las empresas diseñan, digamos, diseñan estrategias bastante complejas que por lo mismo normalmente se mantienen en un cierto secretismo y en que muchas veces las decisiones en materia fiscal o en materia tributaria están fundamentalmente radicadas en las áreas, yo diría, de departamentos de finanzas, departamentos de cumplimiento tributario, pero que no necesariamente están asociadas a una definición estratégica por parte de la compañía. Ese es un poco, digamos, lo que tradicionalmente ocurre. ¿Qué es lo que ha ido pasando durante los últimos años en el contexto internacional? Y acá no me voy a detener mucho en esto, sino que acá un poco lo que yo les quiero plantear es que hay una discusión muy fuerte de los temas de sostenibilidad tributaria y temas de transparencia tributaria, temas de evitar, digamos, abusos tributarios en el contexto internacional. Y al final nos hemos ido dando cuenta que todas estas discusiones que parecen sumamente lejanas, al final igualmente nos terminan impactando. Y tarde o temprano se traducen en la incorporación de normas locales. Entonces, esta discusión que nosotros vemos en el contexto internacional, que tal vez nos puede parecer súper lejana, no aplicable para el caso de Chile, Chile como un país chiquitito que está al final del mundo, ¿por qué esto va a ser es relevante para nosotros? Bueno, es relevante y no tenemos que olvidar también que Chile es miembro precisamente de la OECD. Por lo tanto, todas estas discusiones más bien teóricas, en la práctica ya tenemos demostración empírica que se han traducido en normas concretas que en definitiva terminan afectando a los contribuyentes. En este contexto, nosotros hemos ido viendo una evolución interesante, ¿ya? Y principalmente a partir de estos casos que yo les comentaba a inicios, digamos, de la década pasada, se puso, digamos, en entredicho precisamente la carga tributaria que afectaba a las grandes multinacionales. Y hubo una respuesta política que alineó básicamente a los países a adoptar medidas, y ese fue el plan que se conoció como el plan BEPS en el contexto internacional. Pero básicamente este es un plan que se tradujo en 15 acciones concretas que implicó que muchos de los países tomaran estas acciones e introdujeran modificaciones en su norma tributaria. Y fundamentalmente el objetivo de todo este plan fue aumentar la transparencia, reducir el abuso y alinear la tributación con la creación de valor. Entonces, si uno lo mira, digamos, si bien en este momento, o sea, hace 10 años atrás, cuando este tema surgió, nunca se habló propiamente de sostenibilidad, la verdad que pareciera ser que está bastante alineado con los principios que inspiran esta idea de ESG y de sostenibilidad. Disculpen. Y de hecho, de alguna manera, esta evolución internacional ha hecho que hoy día la discusión en el contexto internacional, en materia tributaria, esté básicamente enfocada por un lado, a una tendencia sumamente fuerte, digamos, a incrementar la transparencia y el reporte en materia tributaria. En segundo lugar, tratar de mirar un poco esta idea de la reducción, digamos, de la carga fiscal, pero siempre asociado a un tema reputacional. En tercer lugar,
a fortalecer las normas anti-abusivas y anti-elusivas, ya sea normas específicas o ya sea, digamos, normas generales, o incluso, por ejemplo, la incorporación de los mismos convenios para evitar la doble tributación, que son de carácter bilateral. Existe toda una mecánica de incorporación de nuevas normas a esos convenios que ya están negociados y que precisamente lo que buscan es asegurar que esos convenios sean aplicados con un principio básico de que lo que se busca acá no es evitar la tributación, lo que se busca es evitar la doble tributación. Entonces, básicamente que se apliquen de buena fe. Y en tercer lugar, básicamente reconocer la importancia de la colaboración y la participación. Y eso también es bien interesante porque acá en el fondo es colaborar y participar entre los contribuyentes y las autoridades fiscales. Entonces, esta típica dicotomía en que por un lado nosotros tenemos a un contribuyente y a una contraparte que es la autoridad, muy lejana, muy autoritaria, de alguna manera se empieza o se busca generar mecanismos en los cuales eso se reduzca, ¿ya? Y generar de esa manera, digamos, un acercamiento por parte de los contribuyentes con la autoridad. Y también es interesante porque en materia, por ejemplo, de la OCDE, hay un trabajo muy importante que tiene que ver con lo que se llama el tax moral. Tax moral es todo, digamos, un trabajo que ha venido haciendo la OCDE justamente de tratar acercar, digamos, a los contribuyentes a la autoridad y establecer mecánicas y medidas que de alguna manera le permitan al contribuyente, yo sé que va a sonar un poco loco lo que voy a decir, pero querer efectivamente cumplir, querer pagar. Y para eso, y eso tiene sentido que un contribuyente quiera pagar cuando sabe, por ejemplo, que esos impuestos son justos, que lo que se recauda está bien administrado, que está bien implementado, que está efectivamente un sistema bien implementado, que se pueden discutir en el fondo temas técnicos con la autoridad. ¿Ya? Y de hecho, como yo les decía, todas estas discusiones que vemos en este contexto internacional se han ido traduciendo también en normas concretas, ¿ya? en nuestra legislación. Así, por ejemplo, tenemos normas generales, tenemos hoy día una norma general antielusiva que probablemente hace 10 años atrás nos hubiera parecido impensada. Tenemos normas, digamos, que, por ejemplo, limitan la utilización de entidades en el extranjero, digamos, paraísos tributarios, que era algo que hasta hace 10 o 15 años atrás estaba totalmente aceptado y que hoy día empieza a ser visto ya no solamente como algo un poquito más dudoso, sino que además tenemos normas que efectivamente también lo controlan. Entonces, lo que quiero decir de alguna manera, como les esbozaba antes, es que todas estas discusiones internacionales están estableciendo tendencias y esas tendencias, con mayor o menor rapidez, se van traduciendo también en la incorporación de normas concretas que al final obligan, digamos, a los contribuyentes en el contexto chileno también. Y en resumen, digamos, un poco de esta idea, al final, si uno mira todas estas discusiones en los últimos 10 años y el trabajo que hoy día se está haciendo tanto a nivel de las Naciones Unidas como a nivel de la OCDE y también, digamos, de países como Chile que están involucrados en esta discusión, se centra básicamente en ciertos aspectos fundamentales, como son también la reputación, la transparencia y, como les decía yo, en la prevención de abuso y la colaboración. Entonces, pareciera ser que estos temas que hoy día se están instalando en el contexto internacional no son tan distintos en materia tributaria a los principios básicos que en el fondo inspiran esta idea de ESG. Y me van a disculpar que yo mantuve, digamos, las siglas en inglés, pero básicamente me estoy refiriendo a lo mismo. Y si ya nos vamos directamente, digamos, al tema de ESG, es fácil, además de estos principios que les digo yo, transparencia, evitar el abuso, el tema reputacional, el tema de la colaboración que están ahí, nosotros ya directamente en materia de ESG podemos ver claramente cómo ciertos temas tributarios están efectivamente muy vinculados y forman parte de esto. Por ejemplo, en materia medioambiental, ¿ya? Claramente, en materia medioambiental, por ejemplo, el tema, digamos, de la incorporación de los impuestos verdes y todo lo que tenga que ver con incentivos al desarrollo sostenible.
En este sentido, por ejemplo, ustedes ya saben, nosotros ya tenemos algunas normas que están en esa línea. Por ejemplo, la incorporación de la contribución regional, que tiene que ver con proyectos con impacto, digamos, ambiental, cuando están sujetos, digamos, a una evaluación ambiental. Efectivamente, hay una contribución que se tiene que pagar por aquellos proyectos que sean con valores superiores a los 10 millones de dólares, una contribución del 1%. También tenemos un impuesto a las emisiones contaminantes a los vehículos nuevos, que es un impuesto relativamente nuevo, que también tiene efectivamente esa inspiración, y también el impuesto de fuentes fijas contaminantes. O sea, ya hay ciertas normas, ciertos impuestos reales que hoy día nos están afectando como contribuyentes en Chile, que están en esta línea, y es posible que efectivamente se incorporen nuevos. De hecho, sabemos que el programa presidencial del gobierno, del gobierno del presidente Boric incluía también una propuesta de impuestos verdes y al diésel, que todavía no la conocemos, pero que esperamos, digamos, que prontamente sea puesta, digamos, en conocimiento. Y también a nivel internacional vemos lo que está ocurriendo, digamos, en Europa, digamos, con el Green Deal y la propuesta de carbón de border taxes. Por lo tanto, hay efectivamente un aspecto medioambiental claramente vinculado a los temas impositivos. El segundo tema tiene que ver más bien con el tema social, ¿no? Y efectivamente también, digamos, ahí hay un componente tributario importante. De hecho, sabemos, por ejemplo, recientemente hubo una modificación a la nueva ley de donaciones, que en ese sentido también hace más favorable hoy día las donaciones desde un punto de vista tributario. Ahí ya hay un cierto indicio. Y también hay un punto que no es menor, y en esto sí me parece fundamental detenernos, que tiene que ver con el tema de la contribución que hacen las empresas, ¿ya? Al final, los impuestos son una forma en que las empresas o los contribuyentes, también las personas naturales, contribuyen a la sociedad. Y es importante, es muy importante que las empresas sepan primero cuánto contribuyen, ¿ya? Y tengan noción de que por qué conceptos contribuyen. Y me voy a detener un poquito más en eso más adelante. Y también es importante en este sentido que, por ejemplo, las autoridades tributarias y las autoridades fiscales tengan la habilidad no solamente de recaudar, sino que también, digamos, de gestionar adecuadamente lo que recaudan. Y creo que ahí, digamos, ahí probablemente estamos un poquito al debe y también tenemos que poner ojo en eso. Y por último, en temas que tienen que ver con gobernanza, es importante también entender que el tema impositivo debe necesariamente estar alineado con, digamos, la política o las definiciones estratégicas que tomen las compañías, ¿ya? Y acá, digamos, es importante, creo que dos cosas fundamentales. Por un lado, el tema de cuál es mi estrategia tributaria y cómo lo tengo yo esto alineado internamente a nivel de la compañía. Y en segundo lugar, bueno, ¿cómo voy a reportar? ¿Cómo voy a dar a conocer cuál es efectivamente, por ejemplo, mi contribución? ¿Cuál es, por ejemplo, mi estrategia tributaria? Es mucho mejor que yo como compañía defina yo cuál es, digamos, mi política y qué es lo que yo voy a comunicar, a que finalmente me vea de alguna manera presionado a informar algo que tal vez no quiero informarlo de la manera en que, por ejemplo, pudiera darse si estoy sometido a escrutinio público. Entonces, teniendo presente toda esta visión, ¿qué es lo que está pasando en el contexto internacional? Las modificaciones normativas que nosotros estamos viendo, la importancia que está teniendo, digamos, en materia de ESG, uno se puede preguntar, bueno, primero, pareciera que hay algo que es obvio, ¿no? Pareciera ser que hoy día la tendencia es que el impuesto de última línea no es lo único relevante. Y pareciera ser que todo esto otro, es decir, sobre todo, digamos, por el escrutinio público que hay, unido también a la exigencia de informar a los distintos stakeholders, más el hecho de entender que el rol de una empresa, por ejemplo, no es solamente pagar el impuesto en la última línea, sino que efectivamente ser agentes sociales, y que efectivamente hay una presión importante por parte del mercado para que las empresas ya no sean solamente reactivas, sino que también proactivas y que estén básicamente a la vanguardia. Pareciera ser que es obvio, como les dije antes, que el impuesto de última línea no es lo único relevante. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Las empresas realmente están tomando conciencia de esto? ¿Los contribuyentes están tomando conciencia de la importancia que tiene mirar los impuestos desde una mirada un poco más integral? Y en este sentido,
a mí me parece que es importante desafiar a las empresas a que lo hagan. ¿Y qué es lo que deberían hacer? Deberían, en primer lugar, creo yo, evaluar y determinar cuáles son los objetivos en esta materia. El primer paso es decir, bueno, primero es, bueno, ¿dónde estoy yo como empresa? ¿Me he sentado realmente a mirar si es que tengo o no tengo una estrategia tributaria, por ejemplo? ¿Me he sentado a mirar, o si quiero entender algo tan simple como les decía yo antes, entender cuánto es el impuesto que realmente pago? ¿Cuánto es lo que yo realmente contribuyo? No solamente como impuesto a la renta, impuesto corporativo, sino, por ejemplo, en otro tipo de tasas, contribuciones. ¿Cuánto es lo que yo asumo en representación, por ejemplo, toda la carga que implica la gestión y administración de impuestos que tienen que pagar otros? Entonces, lo primero es preguntarse, yo como empresa, ¿ya? ¿Dónde estoy? ¿Tengo, digamos, alineada mi estrategia tributaria con mi estrategia de ESG? Y ahí viene el segundo punto. Tengo una clara determinación de cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los riesgos que como empresa estoy dispuesto a asumir, porque en definitiva también tengo un tema reputacional, ¿cierto? ¿Quiénes son los que están tomando estas decisiones? ¿Están involucrados todos los órganos corporativos que deben estar involucrados? Y luego que yo tengo más o menos esta definición, sé dónde estoy, tengo de la determinación de, es como les digo, estas definiciones, lo tengo esto debidamente implementado y luego lo reporto adecuadamente, lo informo adecuadamente, lo incorporo o no lo incorporo dentro de mis reportes de sostenibilidad. Y aquí sí viene un punto importante que tiene que ver con el GRI 207, que es probablemente lo que ustedes van a hablar, espero, digamos, en las próximas reuniones, pero en definitiva, hoy día, digamos, el GRI, que es tal vez el estándar más relevante en materia, digamos, de reporte, incorpora también los temas tributarios. Y una empresa que hoy día quiere cumplir efectivamente, adecuadamente con este estándar, tiene que hacerse cargo también de estos temas. Probablemente no aclararlo y no definirlo todo, pero al menos preguntarse respecto de la posición en la que está y definir, digamos, un plan de trabajo. Particularmente en materia de la contribución, que me parece a mí que es un tema fundamental. La empresa tiene que entender cuánto es lo que aporta, tiene que ser capaz de medir. Y como les digo y les decía yo antes, no solamente en materia del impuesto corporativo, sino que también considerar los otros impuestos, las otras contribuciones sociales. Y también, por ejemplo, todo el esfuerzo que implica, por ejemplo, hacer el cumplimiento respecto de los trabajadores. Si bien es un impuesto a un tercero, en definitiva es la empresa quien tiene que gestionarlo. Lo mismo en materia de evaluar su estrategia tributaria. Esto no tiene que ver con revelar los mecanismos de planificación, no tiene que ver con decir, por ejemplo, a la empresa cuánto es lo que se está ahorrando, no tiene que ver con que el directorio se involucre en el detalle en los temas tributarios, pero sí tiene que ver con determinar cuál es mi enfoque de cumplimiento, con levantar el perfil de riesgo que yo estoy considerando para la compañía y el que la compañía está, digamos, de acuerdo a afrontar. Y por último, identificar internamente cuáles son los órganos de gobernanza tributaria que operan dentro de la compañía o que deben operar y ellos deben estar necesariamente bien alineados. Y por último, vuelvo al tema del GRI 207, que ya se los había mencionado antes. Es importante señalarles que el mercado ya está exigiéndole a las empresas hacerse cargo, digamos, de este tema, ¿ya? Y efectivamente el GRI 207, si bien no es la única herramienta, es una excelente herramienta para efectivamente poner este tema sobre la mesa. Yo les recuerdo que en esto se incluyen cuatro puntos importantes. En primer lugar, el enfoque fiscal, la gobernanza, control y gestión de riesgos, la participación de los grupos de interés y la presentación del informe país por país. Y las compañías debieran estar en condiciones de, aun cuando no estén dispuestas o todavía no estén en condiciones de reportar en los términos que solicita el GRI, a lo menos debieran estar en condiciones de poder decir, mira, estos temas los tengo o no los tengo abordados, y si no los tengo abordados, este es mi plan para abordarlos de aquí a un mediano plazo de tiempo, de tal manera de efectivamente poder cumplir con estos estándares de reporte que me está exigiendo, por un lado, los estándares internacionales, pero también el mercado y los distintos stakeholders. Entonces, en resumen, nuestra invitación es poner ahora este tema sobre la mesa. La pregunta típica que nos hacen es, ¿existe una norma hoy día que exija
que una empresa aborde este tema y si yo no lo hago voy a tener o voy a estar sujeto a alguna sanción. No, hoy día no existe una norma, pero yo estoy segura, porque así lo ha demostrado la práctica, y eso es un poco lo que les comentaba al principio, que se va a traducir en el corto plazo en una norma, y creo que esta es una tremenda oportunidad para las empresas para no esperar eso, para mostrarse como una empresa de vanguardia, como una empresa que va adelantada y como una empresa que efectivamente contribuye, digamos, a la sociedad de una manera consistente y muy alineada con sus principios de ESG. Así que muchísimas gracias, digamos, por el tiempo y este espacio para haberles podido contar sobre estos temas. Gracias a ti, Sandra. Ha sido muy interesante y sobre todo muy innovadora tu visión. Estoy absolutamente de acuerdo contigo que este es un tema de reputacional que para las empresas es fundamental en un sentido de transparencia hacia sus consumidores, hacia toda su cadena de valor, hacia la sociedad en general, en un momento que seguimos viviendo en general en el mundo, ¿no es cierto? Y en Chile, mucha desconfianza hacia la empresa. Entonces, esto justamente transparenta, visibiliza también un compromiso de la empresa con la sociedad que lo hace a través de una tributación sostenible, realmente. Ahora, te quería preguntar, antes de darle la palabra a Carlos, se me viene una pregunta de inmediato a raíz de lo que comentabas recién. Eh, Estamos en un momento que sabemos que va a haber una reforma tributaria, ya hay muchos impuestos nuevos que aparecen, que atemorizan un poco a las empresas, ¿verdad? ¿Y tú crees que eso, si bien estamos claros que debe haber una mayor sensibilización, pero tú crees o ustedes ven desde PwC una posibilidad de ilusión debido a como tratar un poco de disminuir ese exceso de carga tributaria que pudiera presentarse con todas estas modificaciones tributarias? ¿Hay ese peligro? Yo creo que en general, digamos, un sistema tributario tiene que ser un sistema tributario dentro de lo complejo que es relativamente simple. ¿Ya? Yo creo que eso es muy importante. Lo segundo, está demostrado, digamos, en términos, y yo creo que tenemos, digamos, varios ejemplos, cuando son, digamos, sistemas tributarios o cargas tributarias que en definitiva demasiado excesivas, al final efectivamente existe el riesgo, digamos, de que tal vez nos alejamos precisamente de lo que yo hablaba antes, no existe realmente una voluntad de cumplir. Entonces creo que hay que buscar, digamos, efectivamente un equilibrio entre, por un lado, asegurar, digamos, una correcta recaudación, ¿ya? Poner los énfasis, digamos, tal vez en aquellos lugares o en aquellos aspectos en los que efectivamente se puede recaudar más, pero también pensando, digamos, en que tiene que ser una carga suficiente, digamos, para que efectivamente en los negocios se sigan desarrollando, porque de otra manera termina siendo un incentivo efectivamente para dejar de alguna manera de pagar o de plantearse por lo menos como el impuesto como algo efectivamente bien serio, ¿ya? Entonces, creo que ese es un gran desafío, el primero. Y el segundo gran desafío, desde mi perspectiva, es no basta solamente incrementar la recaudación. Es necesario también asegurar que efectivamente lo recaudado esté bien utilizado. Porque es como, piensa tú en una casa, ¿ya? Yo tengo dos formas de ahorrar, o sea, o gano más o controlo mis gastos. Entonces, creo que es importante, y cuando yo hablo de los gastos me refiero a que efectivamente tiene que haber, digamos, un foco en cómo hacer que aquello que se recauda sea utilizado de la mejor forma posible. Y creo que ahí hay también, así como hay espacio, digamos, para mejorar eventualmente, digamos, un sistema tributario, existe también espacio para mejorar, digamos, la gestión y administración de lo recaudado.
Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. De hecho, ¿no es cierto? Ahora incluso en los impuestos personales aparece algo nuevo que yo no había visto anteriormente, que es cuánto has aportado tú como persona en la última rendición de impuestos y cómo se han utilizado esos impuestos que tú has puesto, lo cual me parece Bueno, una eso no es información. por ejemplo, ese es un excelente ejemplo, Margarita, eso no es al azar. Eso responde también a lo mismo que estamos hablando. La gente espera también eso, y las empresas esperan eso, el contribuyente espera eso, y es lo mismo que hablábamos antes, que es precisamente, digamos, lo que también está ocurriendo afuera. Entonces, hay un movimiento, así como hay una preocupación de que, claro, mayor cumplimiento, mayor, digamos, evitar los abusos, etcétera, bueno, pero eso también tiene que ir aparejado, digamos, bueno, a mí me interesa saber qué es lo que se hace, por ejemplo, con eso que se recauda, cómo se gestiona, cómo se administra, en qué se utiliza. ¿Mm? Exacto. Bueno, tenemos algunas preguntas ya de los participantes. Les invitamos a hacer más preguntas en el chat y le dejo la palabra a Carlos como experto, él como gerente de auditoría y control, conoce muy bien este tema de la Gracias, Bolsa de Santiago. Margarita. Gracias, Margarita. Excelente presentación, Sandra, te lo agradecemos. Yo bien brevemente, porque quiero dar paso a las preguntas que están llegando varias. Primero que nada, comentarte que en la Bolsa de Santiago, como centro de inversión responsable, comenzamos hace 2 años a hacer el reporte fiscal como una manera de poder incentivar a las empresas listadas en bolsa a transparentar su desempeño y contribución fiscal. Y cuando comenzamos, debo decir que poca experiencia teníamos en la materia, pero ya al cabo de 2 años ha habido un tremendo aprendizaje y nos damos cuenta que con esta herramienta del reporte fiscal, que apunta hacia la sostenibilidad tributaria, empezamos a comprender la importancia de la sostenibilidad tributaria. En ese contexto, una pregunta que tengo para ti hacia la audiencia, a la respuesta: ¿cuáles son los primeros pasos que debería tener la empresa? Porque aquí estuve viendo la lista de asistentes y hay distintos tipos de empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, distintos profesionales. ¿Cuáles son los primeros pasos hacia la sostenibilidad tributaria? ¿Cómo debería comenzar una empresa que parte desde cero? ¿Tiene algún nivel de interés de avanzar en esta materia? Sí. Mira, yo creo que ahí hay dos cosas que me parecen a mí fundamentales. Lo primero, creo yo, que es, en el fondo, tener una noción, como les decía antes, digamos, de cuánto es lo que la empresa efectivamente contribuye, porque yo creo que eso, probablemente lo que les va a pasar es que se van a sorprender y se van a dar cuenta que probablemente contribuyen, digamos, a la sociedad mucho más de lo que creen que contribuyen. Entonces creo que es importante, digamos, esa primera medición, y ahí nosotros hemos tenido una experiencia muy, muy exitosa, digamos, implementando todo un sistema, digamos, de lo que llamamos el TTC, que es un Total Tax Contribution, en que ayudamos precisamente a las empresas a medir cuál es su contribución. Es un trabajo, por ejemplo, que hemos hecho, ustedes bien saben, digamos, con Enel, mostrándole a través de una metodología, digamos, a través de una medición con una metodología, digamos, desarrollada internacionalmente, cuánto es lo que la empresa efectivamente contribuye. Y creo que esa puede parecer que sea algo tal vez como un poco obvio, pero no es obvio, porque como les decía, muchas veces las compañías lo que entienden es que es básicamente la última línea, el impuesto de primera categoría, y eso no es así. Entonces creo que ahí hay, digamos, un primer punto. Lo segundo, me parece que es importante empezar a pensar en esto que hablamos de la estrategia tributaria. Y cuando hablamos de estrategia tributaria, implica que la misma compañía se pregunte o se plantee algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el enfoque que nosotros como compañía tenemos respecto al cumplimiento? Es más bien, y ahí no es que haya una respuesta correcta, es simplemente abrir internamente, digamos, las discusiones. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿tenemos nosotros definido, por ejemplo, cuál es nuestro enfoque frente al cumplimiento tributario? ¿Tenemos nosotros definido, por ejemplo, cuál es la aversión al riesgo que nosotros como compañía estamos dispuestos a no asumir? Y la pregunta siguiente es ahí, bueno, ¿tenemos nosotros asegurado que los órganos internos de la compañía estén debidamente, aquellos que están llamados a hacerlo, estén debidamente
incorporados en estas decisiones. ¿Quiénes son efectivamente los responsables? Los temas tributarios, nosotros como compañía lo vamos a mantener a nivel, por ejemplo, de temas de cumplimiento, lo vamos a mantener a nivel de temas, digamos, de control, lo vamos a mantener a nivel, digamos, del directorio. O sea, aquí yo no estoy diciendo que haya una solución que sea mejor que la otra. Lo que estoy diciendo es que vale la pena que las compañías se lo planteen y que una vez que lo definan, actúen en consistencia a esa definición. ¿Cómo tomamos también, plantearnos también, cómo nosotros tomamos, por ejemplo, el feedback de los distintos stakeholders? O sea, yo creo que, por ejemplo, el tema, como bien tú decías antes, Margarita, o sea, existe la posibilidad de que, por ejemplo, si nosotros tenemos empresas que son empresas, digamos, de bienes de consumo, bueno, parte también son mis clientes. ¿Cuál es el mensaje que les voy a dar? Y ahí también es importante porque, en el fondo, el mensaje que yo les voy a dar es distinto, que yo lo defina previamente y actúe en consecuencia, a que yo como empresa me vea forzado, digamos, por el escrutinio público a tomar una definición. Me pone en una situación de desventaja. Y es por eso que yo llamo, digamos, a las empresas, un poco respondiendo a tu pregunta, bueno, hay que sentarse, digamos, y mirar precisamente estos temas, ver cuánto es mi contribución y ir definiendo, digamos, cuál es mi estrategia, hacia dónde voy a ir, o simplemente, sabes que no voy a tener, pero ser transparente en eso. Y luego, por último, para terminar, cuánto de eso es lo que yo voy a reportar, cómo lo voy a reportar. Y ahí es donde entra a operar, por ejemplo, el tema de los estándares internacionales. Gracias, Sandra. Antonio Faúndez pregunta, ¿qué ejemplos podrían haber para revelar la estrategia fiscal? ¿Ejemplos? Eso dice su pregunta. ¿Qué ejemplos podrían haber para revelar la estrategia fiscal? Ejemplo, bueno, Europa, los países europeos han sido realmente muy de vanguardia y muchas de las empresas europeas efectivamente señalan y revelan su estrategia tributaria. Y entendamos la estrategia tributaria como lo que dijimos antes, es decir, aquí no estamos hablando, los temas, digamos, puede parecer que el tema de estrategia tributaria sea mucho más, tal vez más revelador de lo que realmente es. Es básicamente lo mismo que hablamos antes, es decir, bueno, cómo vamos a manejar el tema del riesgo, cómo vamos a alinear, digamos, a los órganos. No estamos hablando de cuál es mi estructura tributaria, cuáles son las acciones que yo... No es eso. Es básicamente definir, como habíamos dicho antes, mi enfoque de cumplimiento, identificación de los órganos, cuáles alineados están o no. Y en eso, como les decía, las empresas europeas, por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, Repsol, el mismo Enel, digamos, han hecho un tremendo trabajo y hay muchas más, digamos. Probablemente hoy día para Chile todavía es algo relativamente novedoso, pero ahí es donde empieza a ser importante el GRI 207, porque aquellas compañías que efectivamente quieren reportar e incorporar en sus informes de sostenibilidad el estándar que establece el GRI, necesariamente van a tener que incorporar el tema, el tema también tributario. ¿Mm? Gracias, Sandra. Yo solamente quería hacer una aclaración en materia, digamos, del reporte, en materia, siempre hay una palabra que es importante tenerla presente, que es la materialidad. Aquello que se reporta para efectos, digamos, impositivos conforme el GRI 207, tiene que ver con aquello que se considera material, ¿ya? Entonces también ahí es interesante la discusión de, bueno, ¿qué es lo que es material para la empresa? Y creo que puede ser que la empresa tenga esta discusión internamente y finalmente definamos, no, la verdad que no vamos a reportar porque esto no es material. Exacto. Puede ser que no, digamos, pero esa es una discusión previa que también las compañías deberían tener. Exacto. Hay un par de preguntas más, no sé si las quieren mencionar tú, Margarita. Ya dice, por ejemplo, respecto a temas de carbon pricing, ¿cómo ven aumentos en el valor del mismo y cómo ven los beneficios a nivel local? Ahí no sé si entendí completamente bien la pregunta, pero lo que sí te puedo decir es que por lo menos la experiencia europea, hoy día en Europa se está efectivamente discutiendo, digamos, la incorporación, digamos, de impuestos a la emisión de carbono e incluso transfronterizos, digamos, dentro de Europa.
Eso obviamente va a tener, digamos, un impacto en materia de precio y eso está, creo yo, bastante alineado también con uno de los objetivos que normalmente se le establecen o se le imputan, digamos, a los impuestos, que es básicamente generar o modificar conductas. Y efectivamente está pensado como que va, al implicar, digamos, un mayor costo, ¿ya? Eventualmente va a significar un incentivo, digamos, para que su consumo sea más bajo. Sandra, hay bastantes preguntas, pero me gustaría como hacerte una más general para, a nosotros desde el punto de vista práctico global nos parece importante porque nosotros un requisito de las empresas es cumplir con un reporte o una comunicación de progreso anualmente. Entonces, te quería preguntar sobre cuáles podrían ser los incentivos de las empresas para cumplimentar el reporte país por país, porque a veces los reportes son globales para una multinacional, por ejemplo. ¿Y cómo podría contribuir una regulación internacional en materia de tributación para unificar los criterios y ofrecer un campo de juego equitativo para todas las empresas? Pues si no, las operaciones de una multinacional son muy distintas según el país. Entonces, Sí, tributariamente, claro, ¿cómo se pero podría trabajar? eso es básicamente así, ¿eh? O sea, hoy día efectivamente está regulado eso con lo que es el Country by Country Report, y básicamente se ha establecido en el contexto internacional los parámetros en virtud de los cuales se deben informar estas operaciones. Entonces, eso es verdad lo que tú dices, o sea, las operaciones locales son distintas, pero el country by country, digamos, establece, digamos, un estándar general, digamos, de información. Lo que ocurre es que normalmente, digamos, eso se centraliza en aquellos lugares en los cuales está la matriz de estas multinacionales, ¿ya? Pero y tiene que ver también, digamos, con el volumen de operaciones, digamos, y con los niveles de facturación, ¿ya? Entonces, normalmente las filiales tienen que informar de tal manera de que digamos, la matriz tiene que generar efectivamente este reporte. Por lo tanto, eso hoy día yo te diría que está bastante estandarizado a nivel internacional, en materia internacional, con este Country by Country Report, ¿ya? Lo que pasa es que en el caso de las compañías chilenas, como por un lado, no tenemos tantas matrices, digamos, de estas grandes multinacionales en Chile, y en segundo lugar, por los temas de volúmenes, normalmente, digamos, en el caso de Chile, como los volúmenes son un poco más bajos porque es un mercado más pequeño, no les impacta tanto, ¿ya? Pero eso sí ya existe, digamos, en el contexto internacional. Perfecto. Hay dos preguntas que abordan la taxonomía tributaria. Una es de Macarena, que dice cómo aborda el GRI la taxonomía tributaria, y otra es de Daniela Álvarez, que dice la CMF se encuentra trabajando en la taxonomía nacional, donde la información tributaria será clave para los inversionistas y también para entender el riesgo al que están expuestos los negocios, por ejemplo, en materia de riesgos climáticos. ¿Cómo ves tú ese punto, Sandra? A ver, por el momento, digamos, a ver, en materia, digamos, de propiamente reporte, digamos, y exigencias de la CMF, hasta el momento, digamos la regulación, la 461 de la CMF no contempla todavía, digamos, los temas tributarios, ¿ya? Lo que tal vez el mejor ejemplo que nosotros tenemos en materia de reporte es lo que he mencionado antes, que tiene que ver con el GRI 207, que en el fondo contempla dentro, digamos, de aquello que se debería reportar también la materia, digamos, tributaria en la medida que sea material y en los términos que yo les he mencionado. Ahora, básicamente, también, digamos, si uno lo mira en particular, en el GRI 207.4, se contempla también este reporte país por país y se incorpora, digamos, un poco los temas de taxonomía tributaria, ¿ya? Y lo que es importante ahí es que al final lo que trata de apuntar a que se reporte de alguna manera lo que cada país paga, ¿ya? En su respectiva jurisdicción. Y por eso me parece que también es importante ahí tomar en consideración lo que hablamos antes, es decir, para yo poder eventualmente estar en condiciones de reportar eso, ¿ya? Yo voy a tener que estar en condiciones de saber
cuánto es efectivamente lo que yo reporto a nivel local, o sea, cuánto es lo que yo contribuyo a nivel local. Y ahí es donde es importante, digamos, la primera medición, ¿ya? Ahora, no sé si eso básicamente responde un poco las preguntas, no sé si ahí... Yo creo que sí, Sandra, yo creo que quedó bastante claro tu punto. Yo quería agregar a la pregunta que había hecho Carlos anteriormente de Antonio Faúndez, solamente decirte que él en el chat explica que él es un investigador que participó en el estudio de Tax Sustainability, Tax Transparency in Latin America and the Chilean Case, publicado en el Journal Sustainability, y que de acuerdo al estudio para el año 2020, las empresas del IPSA no entregaron toda la información que requieren los estándares internacionales. Es decir, puede que en la práctica están cumpliendo, pero en el reporte no se informó adecuadamente. Es por eso que te hizo la pregunta como sobre la estrategia, cómo revelar la estrategia fiscal. Quería darte un poco de feedback de esa pregunta de dónde venía, ¿no? Sí, No sé si no, puedes agregar algo ahí. y yo, o sea, a ver, efectivamente, si uno mira, digamos, primero, digamos, a ver, yo creo que el primer corte es cuántas son las empresas que efectivamente tienen reporte de sostenibilidad. O sea, yo creo que ese es el primer corte, porque yo creo que ahí la primera pregunta es, ¿todas las empresas que debieran tener, digamos, el reporte de sostenibilidad tienen efectivamente y cumplen con ese reporte? Yo creo que eso es lo primero. Dicho eso, digamos, normalmente la segunda pregunta es, bueno, ¿se hacen cargo del tema tributario? No, la mayoría de los reportes no se hacen cargo del tema tributario. ¿Están obligados a hacerlo? Por norma, no están obligados. Por práctica, sí estarían obligados, por ejemplo, si se acogen, digamos, a los estándares definidos en el GRI 207. Y si uno mira, digamos, aquellas compañías que efectivamente reportaron en función del GRI 207, aquellas que incorporaron, o sea, pero del GRI, digamos, aquellas que incorporaron el GRI 207, particularmente en materia tributaria, son pocas y, 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 y normalmente, digamos, lo que incorporaron fue bastante preliminar, es decir, lo estamos viendo, lo vamos a ver, lo estamos estudiando, es más bien un indicador de que la intención es cumplir, que la intención es efectivamente reportar en función de ese estándar, pero efectivamente hoy día no se está reportando. Ahora, la pregunta siguiente es, o para mí, bueno, no sé si la pregunta siguiente, pero mi comentario es, ¿están obligadas hoy día? ¿Están en incumplimiento propiamente? Probablemente uno podría decir no, porque esto es más bien un estándar, ¿ya? Es un estándar que uno pudiera pensar que es voluntario en el sentido de que si es que no se cumple, digamos, no hay ninguna multa, no hay ninguna sanción expresamente establecida por la ley. Lo que no quiere decir que efectivamente esas compañías, digamos, no debieran hacerlo. Y ahí volvemos a lo mismo que hemos hablado antes. Hoy día están en juego temas, yo no tengo duda que esto va a terminar siendo obligatorio. Obligatorio en el sentido que vamos a tener una norma, que en caso de incumplimiento se van a establecer sanciones, más puede ser antes o después, pero eso va a ocurrir. Pero en el intertanto, las compañías sí se están viendo presionadas por temas reputacionales, sí se están viendo presionadas por qué es lo que hace la competencia. Si mi competencia los adopta, ¿por qué yo no los voy a adoptar? ¿Cómo le explico yo a mis distintos stakeholders que yo no lo estoy haciendo? No lo estoy haciendo, ¿por qué? Porque hay algo, digamos, malo en lo que estoy haciendo que no lo quiero revelar. Yo creo que por ahí va más bien el tema de que deberían hacerlo. Entonces, yo creo que tenemos que ser cuidadosos al decir también si estamos en cumplimiento o en incumplimiento. ¿Mm? Gracias, Sandra, clarísimo. Me estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros hemos detectado que en Chile existen 143 reportes de sostenibilidad utilizando la metodología GRI. Como te contaba, nosotros exigimos a las empresas un reporte, pero no tiene que ser necesariamente con la metodología GRI. Tenemos un sistema de reporte que llamamos COP, Comunicación de Progreso. Pero como tú bien dices, esto se va a ir adoptando cada vez más, ya sea presionado por la competencia, ya sea presionado por las expectativas del consumidor, de toda la cadena de valor, de los proveedores y de la sociedad en general, ¿verdad? Estamos absolutamente de acuerdo en eso. Nos quedan poquísimos minutos, así que me gustaría dejar a Carlos Molina
que hiciera una reflexión final desde su expertise y desde lo que hemos conversado esta mañana, gracias a la magnífica presentación de Sandra, que nos ha hecho de manera muy didáctica y muy clara, nos ha mostrado justamente en qué consiste la sostenibilidad corporativa. Gracias, Margarita. Bueno, básicamente agradecer la excelente charla que yo creo abordó todos los temas de interés de la sostenibilidad tributaria, Sandra. Y la reflexión final es que esta transparencia tributaria no solamente afecta a las empresas, sino que a las personas también. Y es importante tener en cuenta que las empresas no solamente son un órgano o una entidad que tiene o paga o contribuye a través de su propia contribución fiscal, sino que también son un instrumento para la recaudación, y a través de ello hacen una colaboración también al Estado a través de los mecanismos de recaudación de impuestos de terceros. Eso también es interesante señalarlo. Eso sería, Margarita y Sandra. Muchísimas gracias. María Gloria, ¿tú quieres terminar la reunión con alguna reflexión? Perdón, sigo en mi teléfono. Solo agradecerles, impulsarlos a ir abordando estos temas. La nueva norma no nos exige tanto, pero para allá va, y creo que es un buen ejercicio, y los invito también a mirar nuestra memoria, que este año nuevamente incluyó algo de transparencia tributaria, y el informe de Enel, para que se inspiren. Así que eso por mi parte. Bueno, muchísimas gracias. Finalizamos hoy día entonces esta sesión de lo de ODS16. Yo agradezco muy especialmente este trabajo conjunto que hacemos entre Pacto Global y Bolsa de Santiago. Los dejamos muy invitados el 9 de junio a Sostenibilidad Tributaria, el caso de la empresa de Enel que hemos comentado hoy día en la mañana. Sandra, muchísimas gracias. Ha sido pero muy clarificadora tu presentación, muy inspiradora también. Esperamos seguir trabajando con ustedes de manera conjunta. Creo que hay muchísimos temas que abordar. Muchísimas gracias al equipo de Pacto Global que ha hecho posible este trabajo también de este grupo. Tenemos muchísimos grupos y somos un equipo pequeño, así que agradezco mucho todo el trabajo y lo valoro. Muchísimas gracias a todos quienes participaron hoy y los dejamos invitados. No se olviden, el 8 de junio les estaremos mandando la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy Chao bien. a todos, Adiós. muchas gracias. Chao.